Vale, debería estar todo. Un segundito. Vale, esto está. Voy a mutear esto. Y esto está. Vale, ya está. Ok, vale, vamos a continuar un poquito con el Vampyr. A ver si hoy no me da tantos problemas como ayer, que ayer me estuvo dando un montón de problemas y bajaban los FPS un montón. He cambiado la configuración, a ver si pilla ahora los 60 FPS. Dudo bastante que el juego vaya a 60. Pero bueno, he cambiado la configuración del OBS, así que en teoría debería hacerlo. Vale, esto está... Vale, en teoría debería hacerlo, ¿vale? Está configurado el OBS para que lo pille a 60. Luego ya que el juego vaya a 20, ya no puedo hacer mucho más. Así que nada, a ver si me va bien. Ayer también tuve muchos problemas con el tema del internet. Se me fue como a las 2 de la mañana. De repente dijo, hasta luego, me despido, me voy a mi planeta. Y me estuvo jodiendo bastante el stream y lo tuve que dejar un tiempo, así que nada. Vamos a ver si va bien. Se supone que tengo aquí el router al lado, va todo bien. Espero que no tenga ningún problema como ayer. Y ya está, si por lo que sea, pues oye, si por lo que sea me falla o tal, pues ya está, mala suerte. O sea, no lo puedo controlar. Igual es que hay tormenta afuera, está lloviendo, lo que sea, y eso siempre afecta un poco. Entonces no lo sé, ya está. Nosotros tiramos y ya está. Y si por lo que sea va mal y falla, pues mala suerte, se corta y al día siguiente se vuelve a intentar. Vale, es lo que digo. Buah, no va a 60 ni de coña. Es que yo en mi pantalla veo bien el juego, lo veo fluido, pero es que luego veo el directo y no sé si es por el tema del internet o lo que sea, pero es que no se ve a 60 FPS ni de coña. Pero bueno, ya está. No puedo hacer... Más no puedo hacer. El internet que tengo es lo que da. Y no creo siquiera que sea un problema del internet el que vaya a 60 o no 60 FPS. No creo ni que el problema sea ese. Pero bueno. Vale, estábamos justo con la pelea aquí con nuestra hermana, con Mary. Así que nada, voy a intentar pasar rápidamente de estos zombies, que no me interesa. Madre mía, vaya congelada de pantalla que me acaba de hacer el juego. Pinta bien. Nada, justo. Teníamos aquí la pelea con la hermana, que lo dejé justo a medias por el... Empezó a dar fallos el directo. Y nada, fuimos a levelear, que teníamos un montón de sangre por ahí que no habíamos gastado en experiencia. Así que ahora que hemos leveleado a nivel 17, vamos a ver si el combate se hace un pelín más fácil. Y ya está. Moriremos un par de veces, pero... Debería... Vale, ya empieza con la mierda esta. Guau, cómo se nota la diferencia de daño. Ayer un golpe me hacía un montón de daño y ahora me ha quitado súper poco. Vale, no tenía que haber hecho eso. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. What have you done? Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. Es que no le hago nada de daño, es brutal. Rest in peace. Assassin!
Come to me, Jonathan. ¿No tengo balas? No tengo balas. Abomination. Aquí tengo que What have you done? bajarme. You left me to rot in this grave. Voy a alejarme. Come to me, Jonathan. Es que no puedo conseguir sangre. Debería esquivar quizá hacia el lado en lugar de hacia atrás. Vamos a probar eso. Vale, ¿le sube el nivel de stun cada vez que la muerte? Creo que sí le sube. Aún así la stuneo bastante rápido. Kiss me again, sweet brother. Tengo que evitar sí o sí esas flores. Ay, mierda. Nunca sé cuándo va a hacer ese ataque, cuándo va a hacer el otro. Hace muchísimo daño ese ataque y tengo que intentar alejarme. También creo que hago mal el tema del cura que hay en mitad del cementerio. Si ella le absorbe y le bebe la sangre, se cura bastante. Entonces creo que tengo que intentar beber yo la sangre del cura antes de que lo haga ella. Porque es que se cura un montón de vida. Además el rollo es eso, empiezo ahora sin sangre también después de haber muerto. Y eso es una penalización muy, muy gorda. Entonces quizá el cura está para eso también. No sé, voy a intentar, vamos a probar eso. Vamos a intentar beber del cura lo primero. Si puedo. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Sí, me pone full sangre. Vale. Imagino que así también evito que ella lo... ¿Recupero las balas? Parece que sí, ¿no? Kiss me again, sweet brother. Kinslayer! What have you done? Debería conseguir nada ahí. Me gustaría también ver en algún sitio... Ah, vale, veo las balas abajo, vale. Pues no lo había visto hasta ahora. But not your own Mary. Assassin! ¿Va a hacer el ataque? Rest in peace, monster. Es que creo que me mata si hace el otro ataque. Vamos a mover. You left me to rot in this grave. Come to me, Jonathan. Abomination.
Voy a dejarme por si hace el ataque ese. Kiss me again, sweet brother. You left me to rot in this grave. Vale, ese es el ataque que tengo que evitar. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Creo que era eso la clave, era el no dejar que se curase con la sangre del cura. Assassin! Come to me, Jonathan. No sé cómo me ha dado eso. Ha sido un poco falso. Vamos a curar, vamos con calma, no hay prisa. Un poco injusto eso, que me dé mientras estoy haciendo la animación. Pero bueno, creo que estaría ya... Vale, cuidado por si hace el ataque ese. Rest in peace, monster. Y listo. Vale, era eso. Una vez que haces lo del cura es súper fácil. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. ¿Me van a dar la decisión de matar a mi hermana? No, lo ha hecho él solo. I will find a cure, Mary. No, no la ha matado, ¿no? Sí, o sea, le dice, voy a encontrar una cura y la mata. Bueno, pues ya está. At last. I Es can lo que ella forgive quiere, you. supongo. Cuando ha dicho que iba a encontrar una cura, di por hecho que no la había... Ah, vale, puedo controlar el... No tengo ni idea, la verdad, dónde tengo que llevarla. ¿A su tumba otra vez, supongo? Sí, ¿no? Vale. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire.
Born anew into an age of death and pestilence, while plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Capítulo 4. Fiebre en aumento. Invitación de Lady Asbury. Estimado Dr. Reid, espero que lea pronto esta carta que le envío, pues debo hablar con usted lo antes posible. La situación avanza rápidamente en el West End y estoy convencida de que corremos un grave peligro. La guardia de Priven ha dado comienzo a su gran cacería en Londres. Llevan unas noches buscando activamente Econs y matando a los que consigue localizar. Lord Redgrave, presidente del club Ascalon, se ha puesto en contacto conmigo. Quiere reunirse con usted de inmediato. Puede venir a mi mansión cuando guste. Debemos hablar del tema. Junto a esta carta le envío un pase oficial que le permitirá pasar cualquier barricada o control en la zona de cuarentena de la ciudad. Un cordial saludo, Lady Asbury. Vale, imagino que esto será para ir a la nueva zona del mapa. Madre mía, cómo me caen los FPS. Vale, ¿qué puedo hacer con esto? Muestra de sangre, me va a revelar una nueva... Vale, nueva medicina para curar, ok. Y esto... Vale, puedo fabricar una de cada. Vale, perfecto, de momento voy a aguantar con esto. Vale, en cuanto a armas, ¿puedo mejorar algo? No, no me han dado piezas de empuñadura ni nada de esto. Vale, lo que voy a hacer es subir de nivel con la experiencia que hemos conseguido. ¿Puedo hacer esto? Porque es que hay habilidades que no estoy usando. Desde nivel 1, o sea, te da... Bueno, pues eso está genial. Vale, autofagia sí o sí hay que hacerlo. Ah, vale, requiere nivel 6 primero. Vale, eso sí o sí. Luego, esto es que no lo uso nunca, entonces es tontería gastar puntos en esto porque no lo voy a usar nunca. Subimos salud. Vale, requiere nivel 3, vaya. Ah, vale, porque tengo que elegir una de estas sí o sí. Vale, entonces esto hace daño cuerpo a cuerpo, esto hace daño de sangre y esto hace daño de sombra. Vale, vamos a coger el daño de sombra porque daño... Bueno, daño cuerpo a cuerpo es que ya tengo armas a melee, entonces no necesito... Igual me podría pillar una de cada o la de sangre y en función de la debilidad del enemigo pues la ataco con sombra o la ataco con sangre en función de su debilidad. Porque esta entiendo que puedo tener más de una activa. Entonces ahora vamos a subir salud. Vamos a subir estamina. Vamos a subir capacidad de sangre. Vale. Mordedura. Esto a nivel 4. Esto me da un poco igual. Quizá tener más balas. Es que tampoco lo veo como algo que quiera priorizar. Voy a subir salud.
Salud a nivel 4. Estamina vamos a subirlo también a nivel 4. Esto la verdad estaría bastante bien que pusiesen en lugar de la imagen y la descripción un vídeo. Muchos juegos lo hacen, poner un vídeo de la habilidad para que veas cómo estirarla, qué alcance tiene realmente, porque es que aquí da igual que te digan alcance, es que pone ahí corto, medio, largo, y qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir ese alcance? Pone corto, medio, largo y una barra ahí gris cruzando, ¿qué quiere decir eso? En cambio, no sé, lo suyo sería poner un vídeo para que veas y dices, ah, vale, esta habilidad se tira así, tiene este rango, es eficaz contra este tipo de enemigos si me vienen dos de frente o si me vienen a lo mejor uno por cada lado, esta habilidad no me sirve para nada. Algo así, porque es que, como vale, tiras una lanza, no sé qué, vale, pero... ¿Qué cuesta poner ahí un vídeo para ver eso? Ayudaría bastante más a la hora de imaginarse cómo es la habilidad. Voy a subir esa autofagias. Esto sí. Quiero ver si puedo poner... Puedo poner varias habilidades aquí. Voy a tener que... O no, o va a tener que pasar otra noche. No ocurre nada. Vale, quiero ver... tema de las habilidades. Vale, sí, puedo tener varias. Puedo tener esto en... Vale, puedo tener varias habilidades. Y luego el terminante en el número 5. Ok. Vale. Vale. Voy a terminar de levelear entonces. Vale, o sea, pues me voy a poner entonces las 3. Vale, y ahora puedo levelear 2 de ellas. En principio creo que voy a levelear estas dos, la del ataque con sangre y el ataque de sombra. Porque esto es ataque de cuerpo a cuerpo, pero eso ya estoy haciendo constantemente ataque cuerpo a cuerpo con las armas. Entonces me interesa yo creo que estas dos para los enemigos que tengan debilidad a esos ataques. Esto mejora 50 el daño y ya está, no mejora ni coste. Simplemente hace más daño. Y esto... Esto sí que reduce el coste. Y hace más daño y reduce el coste. Vale, vamos a probar esto. Está por un lado y esto a nivel 2 por otro. Y listo. Esto ya cuesta 300. Y terminante de momento no voy a coger ninguno. Pues ya digo, no los uso nunca. Debería ver bien cómo funcionan. Pero de momento yo creo que así estamos bien. Todo esto a nivel 4. Habilidades para los enemigos que tengan resistencia a los ataques a melee y ataques a distancia con la pistola. Creo que puede venir bien. Ahora sí que ha enfermado gente, vaya. Vale, ¿qué tenemos? Agotamiento, cefalea, cefalea y cefalea. Que ha bajado a estable. Tenemos resfriado y resfriado. Y aquí no ha cambiado nada. Vale, entonces mucha cefalea estoy viendo. A ver si tengo los medicamentos para tratarlo. Contra la anemia, la bronquitis. Cefalia, vale, tengo 5. Voy a fabricar alguno que otro más. Y voy a ir curando a la gente.
Recupero balas si me hace falta. Estamos full. Vale, pues ya está. El objetivo siguiente de la historia principal sería la misión de Lady Ashbury, que está por aquí. Y listo, vale. ¿Algo más? Esto, en principio hemos visto que no puedo mejorar nada. Igual tengo materiales ahí que puedo reciclar, ahora lo miro. Investigaciones locales. Este, como le maté, no puedo hacer su misión. Tengo también misiones secundarias que debería quizá ir haciéndolas. El tema es que me gustaría que me las marcasen en el mapa. ¿Puedo tener rastreadas más de una a la vez? No, solo me deja rastrear una. Es que me gustaría poder marcar todas las misiones. Porque si tengo todas las misiones secundarias marcadas, por así decirlo, pues, ¿sabes? Si me pilla de paso, veo en el mapa, digo, ah, mira, pues en la siguiente calle tengo una misión secundaria. Pues me paro un momento y la hago. Pero como no, solo puedo tener una, pues, no estoy pendiente de... Vale, vamos a coger suministros, eso sí. It's locked. Esto, por cierto, espérate, creo que tengo cosas para reciclar, para conseguir materiales. Sería importante hacerlo. Vale. Vale, y tema de armas. Tengo la escopeta. Tengo eso, tengo la escopeta. Vale. Vale, y esto lo puedo cambiar para aclararlo. Vale, en la habilidad número 2 quiero tener la garra. En la habilidad número 3 la lanza. Y en la habilidad número 4 el esto de sombra. Vale. Vale, perfecto, ahora sí. Vale, voy a revisar bien todas las habitaciones porque se han reseteado los... o la mayoría de los ítems se han reseteado. Y puedo conseguir ingredientes nuevos. Echar un vistazo a ver si hay gente enferma que puedo ir curando. Thelma, por ejemplo, está enferma con cefalia. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wonder what your last thoughts Hay algo aquí que puedo coger.
Vale, Thelma está sana. Thomas está sano. Me da 1000 de experiencia por matarlo. No sé si quiero hacerlo. Vamos a coger aquí estas cosas. Vale, ¿quién más está enfermo? Tippets, puedo espiarlo. Vale, ¿cómo puedo espiar a Tippets? ¿Desde dónde puedo espiarlo? Vale, ahí voy a poder espiarlo. Tiene que ser desde fuera. Vale, ¿cómo salgo ahí fuera? Voy a ir rápido ahora que está en la habitación a ver si puedo encontrar la forma de... A ver qué hace este. ¿Se está inyectando algo? Damn it! Why is this so difficult every time? Estoy en la ventana súper camuflado. That is better. That is better. I will make it through one more night. Vale, pues ahora le preguntamos qué se ha tomado. Esto está abierto. Vale. Vale, aquí está Tippets. Good evening, Dr. Tippets. Dr. Reed, any good news to share? I know you're taking drugs, Corcoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. I understand the gesture, Doctor. An immediate answer to an emergency situation, but this can't be a long-term solution. Thank you for your understanding, my dear colleague. And be assured, I have total control of my consumption. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Goodbye, Dr. Tippets. Vale, ya está sano. ¿Quién más? Thelma está bien, Thomas, Pipa está bien. Ackjord está bien. Harvey está bien. Strickland tiene cefalea. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick.
I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Goodbye, Dr. Strickland. Vale. ¿Quién más necesita asistencia médica? Estoy revisando a fondo las habitaciones en busca de medicinas. Quizá debería. You always knew the words to calm the children, Ella. ¿Vosotros dos? No, tienes agotamiento tú. Good evening, Doctor. How No is my quería hablar son doing? contigo, la verdad. ¿Tengo alguna pregunta nueva? Su hijo deseaba morir. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Se supone que he desbloqueado una pista con ella, pero no me aparece aquí ninguna conversación. Vale, en cuanto a salud está bien, así que nada. Goodbye, Mrs. Goswick. Y en cuanto a ti... Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. Good evening, sir. Good evening. I'm okay. Vale, de aquí trato de quitarse la vida. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Vale, llave de Mortimer Goswick, perfecto. Vale, vamos a Do you need tratarla. any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you ¿Lo is my tengo para responsibility. curarlo? And you have my gratitude for that. Ah, sí, no, lo he curado. Sí, me aparecía como en... I have to go now, como de otro sir. color, como si no tuviese But la don't medicina. hesitate to contact me if you need any help. Vale, está sano, está también. Milton está bien. No quería Good hablar evening, contigo. Goodbye, Mrs. Quería coger esto. Vale, ¿hay alguien más enfermo en esta zona? Están todos sanos, salvo el que hemos matado. Vale, pues listo. Flanagan está bien.
If only I were young again. Just a dozen. Por aquí hay medicinas. No, no veo medicinas, vale. Vámonos del hospital entonces. Estos dos están bien también. Podría matar a Milton. Ah, no sé si quiero hacerlo. Voy a intentar no matar a nadie, quizá. Por cierto, tengo un nuevo diálogo con el Dr. Swansea. Vamos a ver. Ya que me aparece ahí en el mapa, aparece algo importante. A ver qué tiene que decirme el Dr. Swansea. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is. Nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Thank you, Edgar. We shall speak again later. Ok. ¿Estás sano? Estás sano. Came here in the first place. Vale, pues vamos a echar un vistazo a la mansión. Por aquí en principio no debería haber nada. Esto es el hospital. ¿Qué nivel? Nivel 23, han subido de nivel los enemigos. Ah, mira, se están peleando con... Oye, pero...
estoy ayudando. Que eres débil. Eres débil a sombra. A ver cómo es el ataque este de sombra. Creo que no le he dado. Un segundo el mapa. Vale, tengo aquí una misión secundaria. Voy a pararme un momento a hacer las misiones secundarias. Vale, este por ejemplo tiene daño a sangre. A ver cómo es el ataque de sangre. No es que le haya hecho mucho daño, la verdad. Ahora voy a matar. Curar. No le he hecho como nada de daño. Estoy empezando a pensar que he malgastado los puntos leveleando las habilidades estas activas, porque es que de verdad que no hacen apenas nada de daño. No merece la pena gastarse 2000 puntos de experiencia en eso. Dejar que se peguen un poco entre ellos. Vamos a matar a este. Bueno, si le doy. Es una basura el daño que le hago. Y me mata, por supuesto. Porque no puedo esquivar el gas ese mostaza por algún motivo. Vale, es una maldita vergüenza el daño que haces con las habilidades. Que te cuesten 2000 puntos de experiencia mejorarlas para que hagan el mismo daño que un ataque básico normal con un arma. Me parece estúpido. Eso, o no estoy entendiendo bien el tema de las debilidades. Pues se supone que si tiene un icono de melee naranja, significa que tiene resistencia media al ataque a melee. Por lo tanto, si veo que tienen resistencia a sangre y les ataco con un ataque que no sea sangre, espero hacerles bastante daño, pero es que no. Se acaba de beber la sangre del otro para enfrentarse.
Me estás diciendo que aquí hay un refugio, no he entrado nunca. Me he tomado eso sin querer. Aquí hay un refugio y no he entrado nunca. Vaya. It's locked, all right. Bueno. Vale, pues eso, me estoy planteando seriamente el no levelear las habilidades. O por lo menos no levelearlas más. This is despicable. Porque es que gastar un montón de puntos para que no se note la diferencia parece absurdo. This is not the place for you, sir. I said stay away, sir. ¿Puedo subir, por favor? ¿Por qué no me deja subir? See them fancy clothes? This one's a top. No entiendo por qué no me deja subir, si antes he subido por ahí. Vale, looteamos a todo el mundo. Vale, he dicho que vamos a hacer la misión secundaria que hay por aquí. A ver si no me matan esta vez. Nivel 23, nivel 24. Step away, sir. ¿Cómo lo hago para que no me maten? I said go back home. This one's mine. Vale, se supone que le hace mucho daño la sangre y el... Sangre y melee se supone que le hacen mucho daño. Vale, voy a intentar... Es que mira, se supone que eso le hace mucho daño y le he quitado nada. No merece la pena. No merece la pena. Vale, tiene mucho alcance, a lo mejor sí tiene mucho alcance. Desde aquí le puedo dar. Vale, le puedo dar desde muy lejos. Vale. Eso por lo menos está bien, pero es que consuma... Que consuma sangre para ese daño, no lo veo... No creo que merezca la pena, vaya. Puede venir bien para asegurar. Si quiero asegurarme la kill y que no me haga daño, pues ataco desde lejos así y ya está, pero... No sé.
No me parece que merezca 2000 puntos de experiencia por subir de nivel esa habilidad. Un miniboss. El 16, bueno. Vale, la misión secundaria que había aquí era esa. Localiza el pedido de Strickland. En la farmacia. Vale. Esto es la farmacia. Pedido por el doctor Strickland. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Vale. Ya está, luego tengo que volver al hospital y hablar con él, vale. Voy a ver si hay alguna otra misión secundaria que no sea muy complicada, que merezca la pena. Recupérele la nota de suicidio. Vale, ¿esto dónde está? Aquí, de camino al hospital. Voy haciéndolo. Tengo que volver por ahí de todas formas, yo creo. Voy a ir haciendo, así aprovecho y voy avanzando un poco las misiones secundarias, que me vendrá bien. Porque es que hasta ahora las iba haciendo si me pillaban de paso, pero no iba... rollo, no me centraba en hacerlas. Look lively! It's on to us! This is no place for a gentleman. Voy a pasar de estos un poco, la verdad. See them fancy clothes? This one's a top. Vale, tengo que subir aquí arriba. ¿Me van a dejar subir ahora? O tampoco voy a poder. No me van a dejar subir ahí arriba. Ok. Ahora sí puedo. Si estás en combate igual no te dejan. Es por eso. It's an inch. ¿Para qué me meto en la pelea? ¿Para qué? Ay, aparezco... Joder, de puta madre, oye. Aparezco literalmente rodeado de enemigos.
Vale, ¿este me ha dropeado algo? Sí. Voy a intentar evitar la pelea en lo posible. Estos se van a pelear entre ellos. A ver si puedo aprovechar a matar a este. Quiero pegar a... Madre mía, la apuntado de la cámara, de verdad, qué asco. Por favor, ¿puedes pegar al enemigo? Estoy pegando a todo menos al enemigo. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Tengo que elegir entre dársela a él, como me pidió, o dársela a su madre. Vamos a ver qué dice la carta. Querida madre, cuando encuentre esta carta yo ya no estaré aquí. Quiero que sepa que no me marcho por usted. Dejo este mundo por el insoportable peso de la existencia que ha puesto sobre mis hombros. Estos tiempos que corren son demasiado para mí. A veces siento como si los versos de Baudelaire se hubiesen escrito para resonar en mi propio corazón. Cuando el cielo bajo y grávido pesa como una losa sobre el gimiente espíritu, presa los largos tedios y el horizonte abarcado todo el círculo. Nos separa un día negro más triste que las noches. Es tan hermoso como doloroso, madre. No puedo soportarlo más, no quiero que trate de convencerme, solo retrasaría lo inevitable, pues volvería a intentarlo una y otra vez si por casualidad lograse salvarme. Se la daré a él, supongo. Vale, voy a ver si tengo alguna otra misión secundaria. Porque ahora ya es de volver al hospital, así que nada. ¿Tengo alguna otra misión secundaria por hacer? Thelma es una paciente delirante, está convencida de que ella está muerta o no muerta y está atrapada en el cuerpo en descomposición. A pesar de sus problemas mentales, saltan a la vista. La mujer insiste en que hay un grupo de personas que quieren atraparla porque es un vampiro. No puedo arriesgarme, los cazadores la acercan al hospital, quizá debería protegerlos. Averigua quién es el espía de Thelma. Vale, vamos a marcar. ¿Y esta misión dónde está? Al lado del hospital. Ok. Hombre, mi amigo. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us.
Stay away! Whoever you are! This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Vale, a ver, ¿en qué región estoy? Estoy en una nueva región. Estoy en el West End. Misiones secundarias en esta zona. Vale, aquí no, porque no conozco a ningún personaje todavía. No conozco a nadie en esta zona. Vale. Esto es territorio nuevo. ¿Qué nivel son los enemigos? No lo puedo ver. ¿Hay algo aquí? No puedo abrir esto. ¿He estado aquí ya? Parece que está esto como looteado. Está looteado esto, ¿no? I cannot enter. You leeches, you can. Vale, puedo llegar ahí desde el otro lado. Me suena mucho esta casa, creo que he estado aquí hace poco. Estuve ayer o anteayer. ¿No puedo pasar, en serio? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Ah, claro, aquí es donde encontramos el cadáver de la otra. Vale, vale. Tenemos aquí un refugio. It's locked, all right. Vaya.
Qué casualidad que todas las puertas que dan a la misión principal están cerradas. Por donde llego entonces. I can't believe Tengo que llegar allí. Esta calle está cortada. doing this. Esto me lleva a otro sitio. ¿Cómo narices entonces llego hasta ahí? Si todas estas calles están cortadas, tengo que llegar al otro lado de eso. Esto está cortado. Desde arriba quizás, que no tiene sentido. O sea, si me ha salido una cinemática en este puente es porque el juego quiere que vaya por aquí. No sé, es que no tiene sentido que tenga que rodear todo para llegar a esta calle. No sé, voy a volver a echar un vistazo por aquí a ver si me he dejado algo. Pero es como que no tiene sentido. Por ahí entonces está cortado, ¿verdad? Esto está cortado. ¿Puedo acceder aquí a algún sitio? No. No sé, voy a intentar rodearlo, pero es que ya es como que me alejo mucho de... Porque esto me lleva a la otra parte de la ciudad. Es que tendría que dar toda esta vuelta para entrar a la calle por aquí arriba. No sé, voy a probar. Voy a ver si tengo aquí alguna misión secundaria. Y si me pilla de paso lo voy haciendo. Pega 5 carteles, quema todos los carteles. Vale, sobre todo quiero ver la ubicación. Claro, esto puedo dejar... Claro, pero quiero dejar un marcador. Me voy a dejar un marcador aquí para saber que esa misión está aquí. Luego esta misión... Uf. Vale, voy a ir poniendo marcadores. No me deja poner más. Joder, macho, qué bien. Ah, qué bien, la verdad. Esto de que no te dejes fijar las misiones y luego además no puedas tener más marcadores, como... Perfecto, gracias. ¿Puedo coger esto? Vale. Vale, nada, voy a ver si puedo rodear la calle y llegar a la mansión. ¿No había un puente por aquí? ¿O estoy yo perdido? Pues que tengo que rodear todo esto, qué pereza. Vale. Pues nada.
Y esto cerrado. Por supuesto, tenía que estar cerrado. O sea que tampoco puedo rodear por aquí. Qué bien. No puedo hacer tampoco viaje rápido. Perfecto, pues nada, pues tengo que dar una vuelta bastante curiosa. Voy a hacer, ya que estoy en esta zona, voy a hacer por lo menos las... ¿Me interesa? No, no me interesa. Voy a hacer las misiones por lo menos secundarias que hay por aquí. Pero sí. Va a hacer dar una vuelta bastante interesante el juego. Por algún motivo. ¿Qué nivel eres? 24. Vale, es débil a sombra. Ok. Se ha curado el cabrón. Vienen también enemigos aquí para animar la fiesta. Mi estamina ha dicho, hasta luego. Y me quedo pillado con el árbol, no me lo puedo creer. Estaba a un toque de morir y me quedo pillado con el árbol. Gasto muchísima estamina con este arma, es horrible. Literalmente me acaba de matar ese árbol. Es que lo acabo de ver otra vez en el directo. Me acaba de matar ese árbol, literal. Estaba esquivando y no he podido esquivar ese último ataque por el puto árbol. En fin. Aparezco al menos más cerca de la misión. Mira, por lo menos, vale, aparecemos cerca de la misión. Algo bueno tiene que tener. De todas formas, el juego es que eso es muy raro. El juego como que quiere que vaya por aquí, pero está cerrado. Y ha aparecido aquí. Pero no puedo entrar aquí. ¿Por qué quiere el juego que vaya por aquí si no puedo ir por aquí? Tiene que haber algo que no estoy viendo, quizá. ¿Puedo subir a algún balcón o alguna...? ¿Por qué el juego quiere que vaya por aquí si está cerrado todo? Han vuelto a spawnear estos. Qué pesados.
Quiere el juego que vaya por aquí. No lo puedo creer. Antes, como estaba la cinemática del tío llevándose a la otra, a la chica, el vampiro se la estaba llevando, y como estaba esa cinemática no me dejaba atacar. Entonces, como no podía atacar, no podía romper esto, y di por hecho que el juego me estaba bloqueando para que no pasase por ahí. Y resulta que era que no podía atacar porque estaba la cinemática y por lo tanto no podía romper esto. Y ahora que no hay cinemática lo puedo romper. Bien, la verdad, bastante bien diseñado todo y eso. Bastante intuitivo. Estos vampiros son como más fuertes. Se les estunea muy fácil. You have no style. Give me your blood. Me absorbe la sangre, what the fuck. Me está reventando, como te digo, el vampirillo este. Me ha reventado este vampiro. It's locked, all right. Pobrecito. Vale, me dropeáis algo. Vale. Vale, aquí está la mansión. Voy a ir directamente, ya exploraré. So this is where she lives. What a splendid house. Ya exploraremos esta zona más adelante. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend,
are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. My sister Mary, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly Llámame did Elizabeth. you invite Bueno, me? my lady. I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman.
That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail.
You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon.
Ok, bastante lío con esto de los grupos, de los que están matando vampiros, los que están matando a los otros. Un poco lioso en ese sentido, la verdad que me raya un poco. Pero bueno, más o menos se entiende la idea. So, time to visit the Ascalon Club. Vale, voy a ver si este escondite lo puedo abrir la puerta desde el otro lado y así no tengo que volver a hacer el recorrido. Un enemigo de estos. Vale, es débil a melee. No me interesa. Algo me dice que voy a empezar a ver a estos enemigos así tochos más a menudo. Y no me hace mucha gracia. Nivel 24, qué pereza. ¿Dónde está el refugio este? Vale, siguiendo la calle esta. No me apetece nada pelear con estos. Me equivoco de botón. Vale, puedo abrir esta puerta. Perfecto. Vale, ya debería poder entrar por aquí la próxima vez que lo necesite. Vale, el refugio. La primera a la izquierda. Vamos a abrir esta puerta. No me deja abrirla, ¿en serio? ¿En serio no puedo abrir la puerta? Qué bien. ¿Había alguien aquí? Voy a pasar de ti, la verdad. Tengo cero ganas.
de esta pelea. Vale, estamos de vuelta aquí. Vamos a ver el mapa un segundo. Vale, voy a quitar estos marcadores porque al final los voy a necesitar. En esta zona no tengo misiones secundarias de momento. Vale, nada, simplemente vamos a explorar un poco la zona. Dirigirme un poco hacia mi destino y ya está. De momento no tengo mucho más que hacer aquí. Imagino que me encontraré nuevos personajes de este distrito, los iré conociendo y me pedirán misiones. Así que ya llegará. Están peleando con otro de los grandes estos. Es débil la sombra. Y muerto. Vale, me están dando por lo menos muchos materiales para mejorarme las armas. Así que ni tan mal. Vale, tengo que seguir por allí. Voy a echar un vistazo a ver si hay algo aquí arriba. O simplemente es para evitar el combate. Está simplemente eso ahí para evitar el combate. Vale, sigamos. Y por supuesto esta está cerrada. Tengo que dar el rodeo. Vale, entonces asumo que tengo que ir por esta calle y luego bajar, supongo. No veo otra forma de cruzar. It's locked, all right. Recognize him? No. This one ain't on our list. Well, that's one less anyway. It'll make McCullum happy. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. ¿Quién está vomitando aquí? Está I cannot enter. Vale, se supone que tengo que ir por ahí. Voy a terminar de limpiar esta zona primero. Nivel 28. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada. He visto nivel 28 y he dicho no. Vale, aquí en principio no hay nada. Vamos a ver aquí arriba. It's locked. Vale, pues nada.
Vale, abrimos esto que conecta con el distrito de aquí arriba de Whitechapel. Así que ya tenemos conectados esos dos distritos. ¿Aquí hay algo? No parece que haya nada. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Vale, hay un escondite aquí. This is now my domain, young Ekon. Au. Vale, es débil a... ¿qué? A sombra. Vale. Y estoy muerto. Vale, nivel 27. Joder, me ha matado tan fuerte que me he caído del mapa. Me ha absorbido en las calles de Londres. Vale, nivel 27. Hace mucho daño. Y yo a él muy poco. Esto se mantiene abierto, ¿no? Vale, sí, esto ya estaba ya abierto. You Londoners are no match for me. Me he quedado pillado con algo, no sé con qué estoy pillado. Es que no lo voy a matar ni de coña. Debería irme. Nada, tengo que irme, es tontería venir aquí. You cannot win this. No, literalmente no puedo ganarlo. Lo ha dicho él y lo ha dicho perfectamente porque no puedo ganarlo. ¿Me vas a dejar en paz? Igual tengo que salirme del mapa. Vale, ya se ha cancelado el combate. Vale, es tontería. No puedo ganarlo. ¿Te vas a quedar ahí? Vale, a lo mejor puedo explotar esto. Porque tiene pinta de que no pasa de esta zona. Entonces igual puedo utilizar eso a mi favor. Puedo utilizar eso como un exploit. Y aquí no pasa. Vamos a explotar el juego, ya que estamos. ¿A qué más tienes debilidad? A disparos, eso. Aprovecha el bug, supongo. Don't you know better? Mierda, ha entrado en la puerta. No, vete. Mierda, ha cruzado la puerta y creo que la he cagado.
No tenía que haber cruzado esa puerta. Vale, a ver si vuelve a entrar aquí. Vale, esta puerta como que le raya bastante. Perfecto. Esta puerta como que tiene una cosa que no ha sido capaz. Vale, se supone que hay un hombre exhausto al que hemos salvado. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about Acaba de him matar anymore. una puerta. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Y no puedo hablar nada más con él. No puedo ni siquiera hacer una revisión médica. ¿Está sano? Vale, pues ya está. Pues adiós. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. De la ley de Ascalon, de Lord Redgrave, el fundador. Vale, algo más aquí que pueda coger. No parece. Vale, y había un... ¿No había un refugio aquí? Ah, no, vale, está al otro lado de la calle esta. Nivel 29. No debería. No. Menos con 2. ...24 sí, pero no basta. El zombie este me va a reventar de nivel 29. No sé si se pegan entre ellos. Se pegan entre ellos. Oye. Aquí tienes debilidad. Tienes debilidad melee. Le quito bastante vida. Pensaba que iba a ser peor. Hostia. No sé qué cojones. Estoy perdiendo vida. What? Esto me quita vida constantemente. Parece que el enemigo se suelta como un ácido que me quita vida. Hostia, pues hace bastante daño entonces. Pensaba yo que iba a ser más leve. Nivel 22 sí podemos matarla. Este bicho ya no estoy tan seguro. ¿Qué nivel eres? 22. Ay, sueltan. Vale, tengo que alejarme de paz.
Mucho daño. Hacen mucho daño. Vamos a ver si funciona el bug de la puerta otra vez. ¿Pasan la puerta? No pasan la puerta, perfecto. Voy a matar así a todos los enemigos de esta zona. Vale, cuidado con el gas. Vale. No. Vale, tienes debilidad a sombra. Esto más sombra. No, me he quedado sin estamina, no me lo puedo creer. Ese último golpe ahí me ha hecho que me quede sin estamina y la he cagado. Qué rabia. En fin. Es lo que digo, para la experiencia que dan es que tampoco merece mucho la pena los combates. Pero al fin y al cabo necesito experiencia, entonces es como... consigo muy poca experiencia. No sé. Los combates son muy difíciles y me recompensan muy poco. A ver si puedo llevar al escondite este. Que esté aquí la tía esta. Y un escondite. Se supone que aquí arriba, pero... no lo veo. Se supone que hay un escondite ahí. Eso ha sido un poco falso. Encima va soltando el gas este por todos lados. Madre mía el daño. No sé si muero. En principio si me curo no debería morir, ¿no? ¿Alguien ha dicho Jonathan? ¿Alguien me está hablando, creo? Vale, a ver, ¿puedo acceder al escondite? Igual está al otro lado de la calle, ¿eh? Pues se supone que es este edificio. Ah, aquí. Llave pequeña.
Coño, es mi madre, ¿no? Es la Mother. madre. Good evening. Jonathan! He Is it rayado you? mazo, digo, ¿qué cojones? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Estuviste en su funeral, madre. Lo maté 2 veces. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. ¿Qué quieres que haga, madre? Estoy muerto. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Porque la he matado 2 veces. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. No se entera muy bien la señora de lo que está pasando, yo creo. Qué poca experiencia. Tampoco es que me interese mucho matar a mi madre, ¿no? Podría hacerlo si quisiera, pero no va a pasar. Goodbye, Mother. Sería bastante gore, la verdad. Podría, literalmente ahora mismo, Goodbye, son. podría matar a mi madre Please si come back quisiera. soon. Vale, la llave era para abrir esto. I remember Sunday walks in the park. Aquí no hay nada.
Vale, no parece que haya nada más. Ahora hablo con este. Vale, a ver, ¿quién eres? ¿Me dejó algo? Sí. Vale, ¿quién eres? Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery.
Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. You really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Vale, revisión médica. Está sanísimo, 4000 de experiencia. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Carta antigua. Vale, pues hemos dado la vuelta, estamos aquí y tengo justo el club aquí delante, a mi izquierda. The Ascalon Club. The heart of British Vampire Society. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires.
I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Tell me about your adoption. What do you want to know? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Vale, de salud, ¿cómo está? Sanísima. Pues Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these se enfadaría last few bastante la nights. madre si mató a su hija, I ¿no? suspect you may see her before me. Sería bastante turbio que matase a la hija de Elizabeth. Imagino que no se lo tomaría muy bien. Vale, hay algo más por aquí. It's locked, all right. Por ahí es por donde he venido, ¿verdad? Sí. Vale, ¿puedo dar la vuelta por aquí y abrir esta puerta? Vamos a probar. Nivel 24. I'll kill it!
Ah, vale, aquí estaba el... Aquí estaba el hombre lobo este, ¿no? Vale, voy a llevármelos a la puerta. Vamos a hacer el truco de la puerta. Debería matar primero a esta. ¿Por qué no puedo... What? ¿Por qué no puedo agarrarle? No sé por qué no puedo morderle. Cuidado con el veneno. Tengo que salir de aquí. Ay, aquí no. Tener cuidado, creo que me he matado de un golpe, así que vamos a ir con cuidado. Vale. El truco de la puerta. Cualquier enemigo complicado nos lo llevamos a esa puerta. Vale, abrimos esto que antes estaba cerrado. Vale, no sé si me dejó algo más aquí. ¿Qué pone? Keep out. Vale, ¿dónde estoy ahora mismo? Vale, pero con esto no he abierto la puerta, ¿verdad? ¿O sí? Si hay enemigos nuevos. Estamos con la mierda del... Vale, vamos a abrir la puerta. Ah, no puedo, estoy en combate. ¿Cómo voy a morir? Qué bien. A ver, puedo utilizar... Madre mía, la vida que me quitan. Puedo utilizar algo del mapa a mi favor. No te quedes pillado. Vale, creo que las escaleras es el mejor sitio para pelear. Porque me vienen de uno en uno. Creo que va a ser lo mejor.
Vamos a volver a las escaleras. Y mi estamina. No me matéis, por favor. Vale, con calma, con calma. Me ha agarrado eso, en serio. Vamos aquí, vamos a curar. Está con el veneno. ¿Debería morder? Sí, vamos a morder. Le voy a matar. Vale. Curo. Tú también, creo que mueres ya. Perfecto. Vale, evitamos el ácido. Vale. La verdad que no tenía mucha esperanza de sobrevivir a eso. Vamos a curar y comer unas ratillas. I have this thirst for blood. Vale, ¿puedo abrir ahora esta puerta? Sí. Vale, perfecto. Vamos a coger todo. Vale, esto está cerrado por el momento. Vale, pero al menos ya dejamos la puerta abierta y luego si tenemos que volver a esa casa, pues ya podemos ir directamente por ahí, no hace falta que demos la vuelta entera. Vale, ¿qué más? A ver que me ubique en el mapa. Vale, ok, he revisado esto. Voy a ver si puedo abrir aquí. No, esto estaba abierto ya. ¿O no? Esto estaba cerrado, ¿no? Si no había... Oh, no estoy seguro. Me voy a echar un vistazo. Voy a la izquierda y luego otra vez a la izquierda. Y voy a ver si esto está abierto, lo puedo abrir. Este es el Club Ascalon. Vamos a hablar con este NPC, a ver quién es. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. No tengo pistas. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home?
Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Tiene migraña, vale, voy a intentar curarle. Good evening, old Debería chap. tener el remedio. I won't. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Vale. Ahí está Charlotte. Imagino que si le sigo me llevará hasta su mujer. Estoy yendo por el buen camino para comprobar. Vale, si quiero comprobar si aquí hay alguna puerta o algo que pueda abrir para poder acceder desde otras partes de la ciudad. Está la barricada esta. ¿Puedo abrir la puerta? Vale, puedo abrir la puerta, perfecto. Antes esto estaba cerrado, ya debería poder. Vale, ¿hay algo más aquí? ¿Alguna casa a la que pueda entrar? No parece. Vale, por aquí ¿qué hay? Hello? Is anyone there? Es su mujer, ¿no? Is that Sí, you? es su mujer. I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Se necesita nivel 4 de cautivar para que me deje entrar. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Nivel 4 para poder entrar. Vamos, para poder convencerla de que me deje entrar. I can't continue like this. ¿Quién eres? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Señora. Está sana, se supone. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so.
Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Definitivamente no está muy bien esta señora. Puedo cautivarla. Podría matarla si quisiera. No lo voy a hacer. No tengo pistas de momento sobre ella. Goodbye, Miss Billow. Esta es la puerta trasera del club este de Ascalon. Esto está cerrado. It's locked, all right. Igual antes de entrar al club voy a... It's locked. ¿Por dónde entro aquí? Ni idea. Igual eso, igual antes de ir a... ¿Vas a abrir la puerta? ¿Me puedo colar? No me deja colarme, ¿eh? Igual la puedo espiar. Sí, puedo espiarla. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde puedo espiarla? Tengo que poder espiarla desde algún punto. Ya no me deja espiarla. Igual tenía que haber hecho antes. A ver si puedo abrir la puerta. Vamos a entrar. No. El juego no quiere que entre. Ya no me deja espiarla. Tenía que haberla espiado antes, pero no he visto desde dónde podía echar un vistazo. Ni idea. Ah, mierda, esto es para ir a otra zona. Ay. No voy a explorar esto porque no necesito hacerlo ahora y me puedo tirar aquí horas. Ah, mira, esto es donde están los otros. ¿No? ¿No es aquí donde están? ¿No es aquí donde están los que conocí antes? ¿Me quiere sonar esto? Igual no. Los vampiros estos que conocí ayer.
Ahora me encuentro aquí enemigos de nivel 50, yo como... A ver, perdona. No tiene pinta de que deba estar en esta zona. Pero es que no estoy seguro, me quiere sonar... Aquí no es donde... Sí, aquí es donde peleé con el boss este. Aquí es donde peleé con este boss. Vine por aquí. Y aquí es donde me caí a pelear con el boss, pero no crucé a este lado. Ahí abajo es donde peleé con el boss ese. No hay nada más. Vale, ¿y esto a dónde lleva? Por aquí es por donde he venido. Ya está, no hay nada más. Esto conecta, eso conecta con lo otro. Vale, pues en principio ya está. Simplemente es para llegar a esa zona y abrir ese, como ese atajo. Aquí de momento parece que no hay nada más. A lo mejor más adelante... Más adelante habrá alguna misión por aquí y tendré que abrir esa puerta. Pero de momento parece que no hay mucho más que pueda hacer aquí. Nada, bastante guay que esté todo el mapa interconectado, no solo por arriba, sino que por las alcantarillas también. Y es eso, he recordado que en la pelea estaba la pasarela esta rota, y en la pelea te tiras abajo al charco y peleas con el bicho este, con el boss. Pero parecía que podías cruzar al otro lado, entonces cuando lo he visto ha sido, ah, espera, esta zona la conozco. Hay algo ahí que me faltó por explorar el otro día. Y ahora he podido explorarlo después de haber vuelto. Está muy guay, la verdad, los juegos de este estilo... Bueno, de este estilo. Estaba pensando en los Souls. Pero estos juegos que tienen el mapa muy interconectado, que de repente abres un atajo, que te lleva a otra zona, que en la que habías estado al principio y llevas mucho tiempo sin volver y de repente como que puedes volver y te abre el mapa un montón y dices, ah, esto está conectado, entonces ahora puedo hacer esto, tal... O sea, eso la verdad que tanto este juego como la mayoría de los Souls lo hacen muy bien. Y me flipa, o sea, una cosa... El diseño de los escenarios, hacer un mundo así tan conectado y con sentido, que no lo conecten por conectar, sino que tenga sentido y te ayude, me parece brutal. Todos los Metroidvania y juegos así de este estilo los suelen hacer esas cosas muy bien y no es fácil. Vale, me quedan un montón de personajes que no conozco. Asumo que serán del club este. Voy a levelear antes de... Hay alguien aquí dentro. ¿Puedo entrar aquí dentro? Tienda de Caulfon. Vale, ¿tienes algo que pueda coger? No. Vale, a ver quién es este señor. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Mucha experiencia, pero es un vendedor, entonces igual no me interesa. How is the situation in this part of town? Hay algunos personajes que sí que los tengo ya enfilados y en el momento que tenga la ocasión voy a matarlos, lo tengo clarísimo. Ciertos personajes que me caen mal, que es en plan, vas a morir. En cuanto el juego me lo permita, te voy a matar. No sé qué me ha dicho. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then.
But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet? What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. I may have a look at your goods, Vale, a ver Mr. qué Russell. vendes. Piezas para mejorarme las armas. Para mejorar cuchillo, para mejorar pistola, 77 monedas. Tengo bastantes monedas, pero... De momento creo que no voy a comprar nada. Si me quedo sin medicamentos o lo que sea y lo necesito, pues ya lo compraré. Vale, en principio me queda por explorar esta zona de aquí, pero creo que no voy a ir ahora. Me da un poco de pereza, la verdad. Lo que voy a hacer es voy a ir a casa, quizá levelear. Quizá levelear. Creo que tenía nuevos diálogos con la madre, que había desbloqueado pistas. A ver si me dice algo. Hello again, Mother. Jonathan, back... ¿Tienes algún diálogo nuevo? Aquí. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you. But you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I wish I could stay here and take care of you, but I don't belong here anymore. My new home is an empty room, as cold as night and as red as blood.
You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Vale, creo que no tengo nada más que hablar con ella. Sobre la familia. Hemos dicho ya de momento todo esto. Vida en Londres, preguntas personales, de momento todo. De salud está bien. Pues ya está. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Vale, a ver si podemos levelear o mejorar alguna cosa. Voy a fabricar esto para la migraña, que no tengo ninguna. Puedo reciclar cosas. Estas cosas las puedo reciclar o vender, pero vamos, en principio yo creo que de momento me interesa más conseguir materiales. Dinero no me hace falta todavía. Si necesito dinero me planteo vender cosas. De momento creo que me interesan más los materiales. Vale, puedo mejorar armas. Puedo mejorar la pistola a nivel 4. Tengo esta otra pistola que mete aturdimiento, pero creo que me interesa meter daño. Para aturdimiento ya tengo el bastón. Así que creo que me interesa más el daño. Vamos a subir esto a nivel 4. Para que meta unas buenas tortas. Aumenta el daño un 10%. Se nota bastante el daño ahora. Cambia daño de fuego. Eficaz contra bestias y vampiros. Contra bestias y vampiros. Pero es que necesito que haga daño a todo. Eficaz contra humanos. Necesito que haga daño a todo, porque no me voy a enfrentar solo a bestias, ni solo a vampiros, ni solo a humanos. Prefiero que sea más versátil. Así que creo que le voy a subir el daño. Y necesito 3 piezas de gatillo más para subirlo a nivel máximo. Suma 5 puntos de aturdimiento. Aumenta el daño. Creo que me voy a subir daño. Bueno, aturdimiento podría estar bien también en alguna situación, pero... Vale, eso en cuanto al arma. En cuanto a esto... Puedo subir de nivel el garrote. Voy a subirlo de nivel, creo que lo voy a notar bastante. Aumenta el daño un 10%. Reduce el consumo de energía. Creo que voy a tirar con la energía. Daño realmente me da igual. Este arma lo uso más para stunear. Es que no sé la energía si va a merecer la pena. De un 30 a un 27%. Es que no se va a notar, yo creo. Luego con esto baja un 10% más, pero es que no sé si se va a notar la diferencia.
creo que antes que hacer un poco más de daño sí que prefiero que consuma menos energía. Pero es que ya digo, de un 30 a un 27... no sé siquiera si merece la pena. Creo que voy a ponerle reducción de, o sea, reducción de consumo y luego aquí valoraré si le subo más el stun o le bajo más el consumo, depende de lo que... Vale, y este arma... no tengo piezas, vale, de momento estoy usando mucho el bastón este. Vale, eso en cuanto a esto. Y ahora el leveleo tengo 2800. El tema es que cada vez que leveleo creo que los enemigos se hacen más fuertes. Entonces no sé hasta qué punto. Pierdes la obtención de salud instantánea a cambio de mejor regeneración. Creo que me interesa tirar más por esto, por la regeneración al instante de vida. Porque no necesito regeneración. Cuando me curo es literalmente porque estoy sin vida y me estoy muriendo. Pero no sé si gastarme los puntos ahí ahora. Subirme la energía. Quiero subirme energía y vida. ¿Qué hago? Es que me cuesta 2000 subirme la curación. Aumenta el daño al usar mordedura en combate. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura. Absorción de sangre al usar mordedura. Cuesta 900. Voy a subir esto. Voy a subir esto, creo que me hace falta energía. Algo que cueste 900, cuesta 1000 todo. $900, absorción de sangre al usar mordedura. Igual me lo pillo. Algún terminante. Los terminantes son caros. Bueno, 1000. Nah. Absorber un golpe. Recuperación 30 segundos. Y dura 5 segundos. No cuesta esto. No sé. Me podría salvar la vida en algún momento.
Paralizar al enemigo 2 segundos. Defenderme. Hacerme invisible. Hasta que no empiece a matar gente no voy a conseguir mucha experiencia. Tengo que matar a gente para que se aprecie realmente la subida. No sé si esperarme o gastar en esto. Aumenta la absorción de sangre y usar mordedura en combate. Sí, yo creo que me puede venir bien esto. Sí, venga, vamos a subir esto. Lo subo a nivel 20 por muy poco. Vale. Vale, ya el distrito está sano. Lo que tiene un impacto en la economía. El resto de distritos, ¿cómo están? Vale, está cayendo gente enferma. Pero es que hace mucho que no me paso por ese distrito. Debería pasarme a curar a esta gente antes de que se pongan peor. Vale, aquí hemos curado a los del hospital. Perfecto, y sube a sano. Y aquí no hay cambios. Vale, o sea, la gente que está peor es el distrito este, en Whitechapel. O sea que debería pasarme cuando pueda, antes de volver a dormir, debería pasarme por Whitechapel y curar a toda esta gente antes de que se pongan las cosas peor. Y de aquí, o sea, el resto está perfecto. Lo único es el Whitechapel. Vale, pues creo que lo voy a dejar por aquí. Son las... Si es que son ya las 2 y pico y mañana tengo que terminar un trabajo de la uni antes de las 2 de la tarde. Entonces tengo que levantarme por la mañana y terminarlo. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Creo que no, lo que es historia realmente no hemos avanzado mucho. Porque creo que lo único que hemos avanzado en lo que es historia principal es ir a hablar con... O sea, bueno, hemos matado a Mary al principio, que lo dejé un poco abandonado de ayer. Hemos matado a Mary, hemos ido a hablar luego con Lady Osborne, o Lady Osbury, o como se pronuncie. Y ya está, nos ha estado hablando de los vampiros, nos ha dicho que vengamos aquí a hablar con los mandamases, por así decirlo. Nos hemos enterado un poco de la historia esta de la guerra que están ahí entre los vampiros y tal. Y justo lo hemos dejado en ir a hablar ahora con los mandamases. Sí que es verdad que hemos encontrado aquí la casa del doctor y hemos hablado con la madre y hemos encontrado una nueva zona con nuevos NPCs, pero lo que es historia realmente no hemos hecho nada. He estado como mucho tiempo hablando con gente y visitando zonas nuevas y abriendo portales y conectando zonas, y no he avanzado realmente mucho en la historia, pero bueno, no pasa nada. Mañana continuamos. Mañana, sí, de hecho mañana es viernes, así que genial. Seguramente como el día siguiente es sábado, pues seguramente me dé para hacer un directo un poco más largo y me quedaré más tarde por la noche y haremos un directo más largo e intentaré centrarme también un poco en avanzar en la historia, que imagino que es más entretenido que estar hablando con NPCs. Pero bueno, la verdad es que me está gustando mucho la parte de diálogo de las historias, el ir conociendo a los personajes, el ir curándolos y haciendo que mejore su calidad de sangre para luego decidir si los mato o no. O sea, realmente me está gustando mucho el juego. Y lo que digo siempre, el sistema de combate, pues bueno, está bien. La fijación de cámara se la podrían ahorrar. Pero bueno, es que al final cada vez que me pongo a hablar del juego, al final siempre digo lo mismo. Personajes muy bien, historia muy bien, combate regular. Pero nada, no me enrollo más, lo dejo por aquí y ya está. Mañana intento hacer un directo un poco más largo y avanzar más en la historia. Así que nada, un saludo a la gente que se haya pasado por el directo y nos vemos mañana con más. Chao.